Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar nuestro tema de esta semana. Eh, Tenemos que continuar con el sistema urinario. Recordamos que en el sistema urinario su función es prácticamente la formación de orina, la eliminación de desechos de la sangre, la filtración de esta, la eliminación del exceso de agua y también la formación de algunas hormonas. Para esto, sus componentes, tanto los riñones como los uréteres, ya los hemos visto y ahora vamos a trabajar vejiga y uretra para terminar el sistema urinario. Para esto vamos a empezar hablando de la vejiga, recordando entonces que la vejiga es un órgano impar y va a ser central, va a tener un color pardo rojizo, pero más que pardo rojizo va a ser como un color rojizo aperlado. Va a funcionar como un saco que funciona como reservorio de orina y va a tener más o menos una forma de una pera. Vamos a darnos cuenta que anatómicamente hay diferencias entre la vejiga de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la mujer, pues básicamente tenemos a la vejiga que se encuentra por detrás del útero y por delante del recto. Eh, Perdón, por delante de del útero y por delante del canal vaginal, por detrás de la sínfisis del pubis. Ahí estamos. En este caso, la vejiga tiene la característica de que no puede distenderse en mayor cantidad porque el útero le resta espacio para quitarle volumen. Por eso es que, por ejemplo, las mujeres tienden a tener muchas más micciones durante el día o a contener menos el deseo de orinar. Y con los embarazos, pues estas situaciones se hacen peor porque el embarazo hace que el útero crezca, que el peso que genera el útero sobre la vejiga sea mayor, de manera que la vejiga no puede extenderse bien y va a sentir esa sensación de llenado de la vejiga mucho más frecuente. Mientras que en el hombre, pues obviamente nosotros no tenemos útero y por lo tanto vamos a tener una mejor capacidad urinaria, una mejor capacidad vesical y menos sus problemas con la micción. Sin embargo, con el paso del tiempo, nosotros tenemos el problema de la hiperplasia de próstata, que lo que hace es cerrar la salida de la vejiga y entonces ahí tenemos los problemas para miccionar porque se empieza a acumular orina. Y este es un gran problema porque nosotros pues desde toda la vida hemos tenido la facilidad de soportar mejor el deseo de orinar, el deseo de miccionar, de manera que podemos tener un volumen extraordinario de la vejiga. Sin embargo, esto puede lastimar el músculo detrusor, que es el músculo especial de la vejiga, que va a formar parte de esta. Según la configuración interna, pues nos vamos a dar cuenta que la vejiga va a tener una cara superior, una cara derecha, una cara izquierda y una cara inferior. Por dentro vamos a darnos cuenta que hay múltiples pliegues y esos pliegues van a formar parte de una estructura que se llama el cuerpo de la vejiga. Y dentro del cuerpo de la vejiga vamos a encontrar un área que se llama el trígono. Se llama trígono porque tiene forma de triángulo, donde sus vértices superiores van a ser los orificios de la entrada de los uréteres hacia la vejiga, que son los orificios ureterales, y su salida o su vértice inferior va a ser el orificio de salida de la uretra o el esfínter interno de la uretra. En esta estructura, en el trígono, no hay músculo detrusor, por lo tanto, esta estructura se queda intacta durante el estiramiento de la vejiga. El músculo de la vejiga se le llama el músculo detrusor porque tiene la característica de que puede relajarse tanto para generar un aumento de volumen y responder a los estímulos eléctricos enviados por los nervios que controlan a este músculo para generar la fuerza al momento de la micción, que es un acto voluntario en nosotros los seres humanos. Vamos a ver que tenemos tres capas, una capa externa que va a ser la serosa,
que va a recubrir a la vejiga, que es esta capa de serosa va a ser un recubrimiento del peritoneo. La capa media, que es la capa muscular, formada por el músculo detrusor, y la capa interna formada por por una mucosa. Y eso es básicamente la vejiga. Mientras que en la uretra, acá también nos vamos a dar cuenta que va a haber unas diferencias muy marcadas. ¿Por qué? Pues básicamente la uretra es la porción final del sistema urinario que va a sacar la orina desde la vejiga hacia el exterior durante la micción. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en la mujer y en el hombre hay diferencias principalmente en la longitud, mientras que en la mujer mide más o menos 4 centímetros, en el varón hay aproximadamente 20 centímetros. Va a tener también, según las capas, una túnica serosa, una capa muscular, una submucosa y una capa mucosa, que va a estar formada por urotelio. En el caso de la uretra femenina, nos vamos a dar cuenta que está el cuello vesical, o sea, el cuello de la vejiga, el orificio uretral interno, que va a dar salida de la uretra desde la vejiga hacia la uretra, y va a recorrer por detrás de la sínfisis del pubis y va a llegar al vestíbulo vaginal. De manera que solo recorre más o menos ese espesor, que va a ser como de 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros. Sale desde la vejiga, el cuello, el esfínter interno, esfínter externo y vestíbulo, generando o saliendo justo por arriba del meato vaginal. Tenemos el meato uretral. A esta salida externa de la uretra le llamamos el meato, justo por arriba del meato vaginal o del orificio vaginal. Y eso es todo en el caso de las mujeres. En el caso del hombre, la uretra masculina tiene 3 porciones. Vamos a ver que tenemos una uretra prostática, porque se recuerdan que debajo de la vejiga, en el caso del hombre, está la próstata, y la uretra pasa y divide la próstata en 2 porciones, una derecha y una izquierda. De manera que tenemos una parte de esta que va a ser la uretra prostática. La otra parte de la uretra se va a llamar la uretra membranosa, que es la porción que va a recorrerse entre el espacio que queda entre la próstata y el bulbo del pene. Y la uretra esponjosa, que inicia con la entrada de la uretra por el bulbo del pene a la porción esponjosa del pene, al cuerpo esponjoso, hasta salir en el meato urinario o el orificio uretral externo que se encuentra en la cabeza del pene. Y eso es todo. Realmente es bastante sencillo, solo recordar estas diferencias anatómicas que son importantes al momento de, pues, varias situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo colocar una sonda Foley, una sonda urinaria a una mujer que a un varón. Sobre todo, cuánto de la sonda, del largo de la sonda debo de tener, dónde se debe colocar la sonda. En el caso de las mujeres, muchas veces el error es que meten la sonda por el canal vaginal, obviamente nunca va a salir orina, y en el caso de los hombres es que muchas veces solo la introducen y no se logra llegar hasta la vejiga, sino que se queda atrapada en una de las porciones. Entonces eso puede provocar lesiones a la uretra. Entonces hay cosas, anatomía básica que nos va a servir, y que créanme que a la hora de poner su primer sonda a ustedes, se van a acordar de mí. Para la siguiente semana nos toca hablar sobre los músculos de la pared abdominal. Es muy importante hablar sobre los músculos de la pared abdominal porque son quizás anatómicamente, no es que sean los más importantes, pero nos van a dar una idea de cómo encontramos o cómo está formada nuestro abdomen, que es la única porción del cuerpo que no tiene huesos y que por lo tanto esto le va a dar una característica de protección mucho más importante. Ahí tienen sus libros que deben leer, y en casa van a hacer la lámina, permítame, la lámina 9.4, y van a hacer una pequeña investigación sobre las malformaciones congénitas de la vía urinaria. O sea,
cuáles son los problemas de nacimiento que pueden tener las personas con respecto a la vía urinaria, como por ejemplo la agenesia renal, que solo tenga un riñón, que sea monorrenal, la duplicación ureteral, y ustedes vayan a buscar el resto de las malformaciones congénitas de la vía urinaria. No quiero una investigación de tesis o que me hagan un libro completamente, pero sí que busquen esa información. Para la siguiente semana nos vemos y nos vemos mañana con fisiología. Un gusto saludarlos. Chao.